sí, se están perdiendo por la afectación que está causando estas ciberamenazas, amenazas de nueva generación. Yo les llamo amenazas de nueva generación. Digamos que nosotros conocimos las amenazas iniciales, ¿cuáles eran las amenazas iniciales? Los virus, los troyanos, pero los ciberdelicuentes han visto que bueno, se dieron cuenta hace ya un tiempo que pues esto no les estaba trayendo ningún lucro, ¿sí? Y empezaron a desarrollar amenazas, virus troyanos un poco más inteligentes, los cuales con los actuales controles que tenemos está siendo prácticamente imposible controlarlos. Como les digo, la inteligencia artificial está ayudando en este punto. em, y pues seguimos luchando para poder controlar esta amenaza puntualmente, que es, como les digo, para mí la amenaza la última década. Bueno, ¿a través de qué están afectando a las organizaciones? Digamos que hay dos importantes vectores de ataque, eh, y el más importante es a través de correo electrónico. Las organizaciones están ingresando a través de engaños, a través de phishing, ¿sí? Están capturando usuarios y contraseñas, como vamos a ver más adelante. Esos usuarios y esas contraseñas típicamente están asociadas o bueno, cuando se captura la información de un administrador de un servicio en la nube, pues con solo capturar el usuario y la contraseña, básicamente ya el delincuente tiene acceso a la información. El phishing, digamos que todos nos preguntamos, bueno, ¿y esos temas por qué no se controlan? Organizaciones no son conscientes muchas veces de este vector. Vamos que hay dos formas de controlar acá el phishing. Una sería el tema de la concientización. Lo que estamos haciendo acá es parte de eso, es una concientización, es mostrarle a los usuarios de nuestras organizaciones por qué el phishing está siendo tan importante y está afectando tanto a nuestras organizaciones. Y la otra es que cuando nos vamos a la nube, es que tenemos la falsa percepción o las organizaciones tienen la falsa percepción de seguridad en la nube. Y realmente la nube solo me ofrece un pilar fundamental de la seguridad, que es la disponibilidad. ¿Sí? De entrada ya me ofrece disponibilidad y digamos que es su bandera más fuerte. Ya no vas a tener problemas con que se te dañó, paró el sistema operativo, no vas a tener que actualizar, no vas a tener, yo te manejo toda esa infraestructura, pero dejamos de lado la parte de la seguridad como tal. Entonces, cuando nos vamos a la nube, pues también requerimos de todos esos dispositivos, ¿sí? Ya no físicos, pero sí virtuales, como firewalls, como dispositivos de correlación de eventos, que las organizaciones muchas veces no son conscientes. Hay un tema importante y es que cuando uno adquiere, por ejemplo, un servicio de correo, hay 4 niveles de seguridad que uno puede adquirir con esas cuentas de correo. Entonces, cuando uno ve cuál de todas las organizaciones que yo conozco, cuáles de esas, cuando se decidió irse a la nube, contempló esa seguridad adicional para los correos de phishing o correos que vienen contaminados, pues realmente es cero. Nadie contempla subirle el nivel de seguridad al correo electrónico. Y es por aquí por donde más está ingresando los ciberdelincuentes. Los ciberdelincuentes ni siquiera se están preocupando por romper un sistema, saben que el correo electrónico o los usuarios de correo electrónico están asociados a múltiples servicios, funcionalidades dentro de una red. Entonces, está siendo el flanco número uno en este momento. A través del correo electrónico también se están atacando las infraestructuras, estamos desplegando ransomware, que como les decía, pues es uno de los amenazas de la última década. También hay algo importante y es que digamos que la pandemia ayudó a que digamos que las organizaciones fueran un poco más flexibles a la hora de ir a la casa a hacer trabajo remotos, pero no se han contemplado tampoco temas de seguridad. El otro vector de ataque es el tema del celular. Y yo les pregunto, ¿ustedes cuántos de ustedes los que estamos aquí actualizan el celular? ¿Todos? ¿Ninguno? ¿Todos actualizamos el celular?
Eso está muy bien. No solo el celular, debemos actualizar todas nuestras aplicaciones, ¿sí? Cuando el fabricante despliega una actualización, tenemos estadísticas que él se demora 365 días, ¿sí? En sacar un parche. En el mejor de los casos, eso es promedio. En el peor de los casos, puede tardar 2 años en sacar un parche de seguridad. Entonces, cuando veamos las actualizaciones, no solo el celular, del computador, de cualquier dispositivo que tengamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, pues deberíamos garantizar de que estas actualizaciones se hagan. Porque, pues, digamos que uno de los vectores de entrada de ransomware es la desactualización de los componentes de software y de sistema operativo, ¿vale? Em, y el tema del entrenamiento de las personas, pues es clave, ¿sí? Las organizaciones, el eslabón más débil de las organizaciones siempre van a ser los empleados o colaboradores. ¿Por qué? Porque si, digamos, no tienen el conocimiento para detectar un correo anómalo o no les hemos entrenado, pues va a ser muy complejo poder pararlo. De hecho, por eso se aprovechan los ciberdelincuentes de esta debilidad que todas las organizaciones alrededor del mundo tienen, ¿sí? No solo de México, Centroamérica, Suramérica, Colombia, no, no. Es de todas las organizaciones. Y ahí hay que trabajar muy duro. Es verdad que, digamos que lo ideal sería que las organizaciones tuvieran elementos, ¿sí? Que evitaran depender de las personas, ¿sí? Del conocimiento de las personas, de la concientización de las personas. Pero pues esto requiere de tener en cuenta unos presupuestos, una inversión, que si lo vemos a largo plazo, si lo vemos a futuro, pues puede ser mucho más barato al momento de que, por ejemplo, logramos tener un ransomware en nuestra red. Porque al final uno ve las estadísticas a nivel mundial y las organizaciones están optando por adquirir un seguro. Los seguros, las aseguradoras en Estados Unidos puntualmente, están pagando los rescates porque es más barato para ellos pagar el rescate, además porque en los rescates de ransomware puntualmente, el delincuente o los delincuentes están devolviendo la información. Yo de pandemia aquí atendí unos 60 casos de ransomware en Colombia puntualmente y en la mayoría de esos casos las organizaciones decidieron pagar, porque independientemente de tener backup o no, tener planes de continuidad, sí, que es importante, los tiempos no daban, ¿sí? Entonces, me voy a demorar con mi plan de continuidad cuando ya de verdad los tengo que aplicar, me va a demorar 2 semanas. En cambio, yo le pago al delincuente, el delincuente me los está devolviendo. Aquí, digamos que no es un tema de alentar al delito, pero eso está pasando, es una tendencia a nivel mundial. Las organizaciones deciden pagar y las aseguradoras también deciden dar ese dinero y pagarle al delincuente para recuperar rápidamente la organización. Ya después ellos se encargan de limpiar, de revisar, pero inicialmente para volver a operar deciden pagar. Y tengo unas estadísticas interesantes y es que en el mundo, puntualmente, eh, espérame un segundo, en el mundo puntualmente estamos viendo que se están creando grupos de ciberdelincuentes. Esos grupos de ciberdelincuentes pues ya están ampliamente reconocidos. Estas son estadísticas de CrowdStrike, el último reporte del año pasado, donde vemos que guerras como la de Rusia y Ucrania se están llevando a cabo en el cuarto escenario de guerra, ¿sí? Normalmente tenemos 3 escenarios de guerra, que es tierra, mar y aire. Ahora tenemos el ciberespacio y la guerra está jugando, digamos que el ciberespacio está jugando un papel importante, los ciberdelincuentes están jugando un papel importante en las guerras. De hecho, la de Ucrania y Rusia, digamos que se ha equilibrado en parte por los hackeos que ha sufrido el ejército ruso y así está pasando con todas las guerras, ¿sí? Lo que está pasando en Israel, también hay temas importantes ahí a rescatar con respecto a los hackers y cómo están jugando un papel importante. No sé si ustedes saben que en Israel están las empresas más importantes de ciberseguridad y seguridad de la información. Entonces aquí se está jugando un tema relevante y
lo que estamos viendo es que estamos haciendo más daño con los sistemas que incluso con las bombas o las armas que podamos tener, los aviones. Y un dato interesante y no menor es que tenemos el top 10 de grupos que se dedican a espiar países, a robar información, a atacar para obtener un beneficio económico. Y Colombia, no sé, desafortunadamente, aparece en este top 10. Tiene un grupo que es llamado Ocelot, que ha sido detectado espiando a países e instituciones en Ecuador, en Perú, en Chile, y lo han visto en operaciones de inteligencia donde ha capturado datos de organizaciones de estos países. Otro dato importante es que los ataques que se están dando, eh, digamos que como los conocíamos anteriormente, ya no se están dando a través de un malware o a través de un archivo contaminado, ¿no? Ahora los ciberdelincuentes se dieron cuenta que pueden desplegar a través de los servicios de Microsoft, por ejemplo, de actualizaciones, pueden desplegar actualizaciones falsas y contaminar toda una red. Entonces ya están, digamos que, evitando y actualizaciones que para el sistema operativo son válidas y también, digamos que los ataques se están enfocando mucho, y esto es importante, están enfocándose en el robo de los datos de autenticación. Y entonces aquí viene otra pregunta que les quiero hacer, y es, ¿ustedes cómo controlan el usuario, la contraseña, eh, o simplemente en sus organizaciones manejan usuario y contraseña o tienen doble factor de autenticación? No sé si conocen el término de doble factor de autenticación, pero digamos que se está volviendo de moda por el tema de que les está poniendo un poco más complicado a los ciberdelincuentes ingresar a las cuentas, sobre todo a las cuentas de infraestructura. ¿Sí? Aquí tenemos una estadística que los ataques puntuales que se están dando a las infraestructuras en nube ni siquiera se están dando por debilidades que tengamos o, no sé, actualizaciones que falten o brechas de seguridad que tengan los sistemas en la nube. No, se están dando puntualmente usuarios y contraseñas. O sea, los ciberdelincuentes están atacando a los gerentes, a los que administran esas infraestructuras, les están atacando su usuario y su contraseña. Y ya con ese usuario y contraseña, pues logran ingresar a la infraestructura, infraestructuras de un servidor hasta infraestructuras de 400, 500 servidores, que no sé si ustedes se enteraron, pero en Colombia tal vez sufrimos hace 2 meses el ataque más grande que ha sufrido una infraestructura, y es el ataque a IFX, que era un proveedor de servicios que tenía su gran cantidad, su gran mayoría de clientes eran sector gobierno, y estaba toda la rama judicial de Colombia ahí. Y no solo ahí, no solo cosas de Colombia, sino Chile también se vio muy afectado porque Chile tenía su compra, digamos que para comprar cosas estatales, para sacar licitaciones, pues lo hacían a través de una plataforma. Aquí en Colombia se llama compra eficiente. Ese ataque afectó esos sistemas que estaban aquí en Colombia, y también hubo un caos en Chile. Entonces los atacantes, pues, si bien no han dejado de lado el atacar las vulnerabilidades que puedan tener los sistemas, está creciendo de manera exponencial el ataque a usuarios y contraseñas de los servicios, típicamente de correo, que tienen las organizaciones. Otro dato importante y no menor es que está creciendo también de manera significativa vulnerabilidades que son consideradas críticas para el mundo de la ciberseguridad. ¿Y que son consideradas críticas? Que directamente con un exploit que pueden encontrar en Internet pueden afectar los tres pilares de la seguridad de la información: la integridad, disponibilidad y confidencialidad. En el último año ha crecido 6%. También está creciendo 76% el robo de los datos, ¿sí? Muchas veces este robo, cuando hay un ataque ransomware, digamos que las organizaciones piensan que solo es algo que quiere, digamos que pretende robar la información, secuestrarla, pedir el rescate, pero realmente no es así. Muchos de los robos que se están dando son
o están enfocados a la inteligencia que hacen los países puntualmente de otros países que tienen relaciones comerciales o que tienen algún tipo de conflicto. Entonces se está viendo un crecimiento importante en este aspecto. También en el aspecto de, digamos que los ciberdelincuentes se están aprovechando por ejemplo, el tema de las elecciones de cada país para influir. Ya sabemos que en Estados Unidos lo han hecho y en otros países, ¿sí? Lo vienen haciendo, donde se aprovechan de esos eventos importantes en el mundo, en este caso las elecciones. Varios países en el mundo este año tienen elecciones y pues está viendo impactadas esas elecciones por intrusos sobre los sistemas que soportan esas elecciones. Si bien el ransomware, como vemos acá, ha bajado en el 2023, bajó un 27%, la demanda como tal, ¿sí? Sí es importante tener en cuenta que esto no significa que el fenómeno haya terminado, para nada. Solo que em, digamos que es tan rentable el tema, yo lo veo así, ha sido tan rentable el tema que ya los delincuentes no lo tienen como un objetivo principal o están dejando de lado un poco es el tema, como descansar un poco, esperando también muchas cosas que están pasando en el mundo, ¿sí? Entonces, ahí nos tenemos que cuidar mucho y la norma ISO 27001 y herramientas que yo conozco, digamos, de inteligencia de amenazas, una que a mí me parece fantástica y que se las quiero referenciar es Darktrace. A mí Darktrace me parece que es una herramienta que está ayudando en todos estos fenómenos a hacer correlación, a hacer de forma inteligente esa búsqueda y detección de amenazas como ransomware. Pero ya vamos a ver más adelante cómo podría, por ejemplo, utilizar herramientas como estas para poder contener este tipo de amenazas nuevas, contener este tipo de adversarios. Estos adversarios, como les decía, no solo están atacando países cercanos, sino que también pues ellos viven de estos ciberataques que se registran todos los días a nivel mundial. Bueno, em, vamos a hablar un poco de la norma. Quería contarles y quería saber si de pronto aquí tenemos alguna duda. Tenemos este contexto y quería dárselos porque la norma efectivamente cambió en muchos de sus aspectos en cuanto a cómo estamos evaluando, tratando esos riesgos de nuevas amenazas. ¿Sí? Las amenazas han cambiado, han evolucionado del 2013, que tenemos la versión anterior, a la 2022, pues el mundo dinámicamente ha cambiado sus amenazas, los ciberdelincuentes son mucho más preparados y ahora tenemos un lío puntual, porque así como nosotros utilizamos inteligencia artificial, pues también ellos están utilizando inteligencia artificial. Entonces tenemos herramientas como WormGPT, que uno paga $20 y pueden tener acceso a código o le pueden pedir que les desarrolle código para atacar a una organización. También tenemos en la Deep Web, ustedes pueden encontrar herramientas para desplegar ransomware as a service. Entonces le alquilan a uno una infraestructura por un tiempo mientras cobra uno el rescate y los costos son muy bajos para alquiler de estas infraestructuras. Entonces tenemos que protegernos. Entonces la norma ISO puntualmente ha hecho un esfuerzo gigante en actualizarse, en ver cuáles son las tendencias y poder, digamos, cubrir todos esos elementos que me ayudan a mitigar estos riesgos que puntualmente se nos están dando en el mundo. Entonces, la norma, pues, digamos que ha tenido una evolución interesante, ¿sí? Teníamos un estándar británico, el 7799, lo tuvimos en el 98, luego tuvimos una evolución en el 99. En el 2002 tuvimos un hito importante y es que la norma empezó a pensar en cómo me integro con las demás ISO, ¿sí? Que eso, digamos que las organizaciones tenían varios ISOs, ¿sí? Podían tener el de calidad, el de servicio al cliente, el de continuidad, pero no había una integración tan clara de estas normas.
Ya en el 2002 ya empezamos a pensar en esa integración. En el 2005 salió ya el estándar formal con su anexo A para ISO y digamos que esta norma pues fue una de las primeras que se implementaron en Colombia particularmente, y yo creo que así fue en el mundo. Los bancos, que son las entidades que más invierten en estos temas de seguridad, empezaron a trabajarla, pero las implementaciones eran muy largas. Se demoraban en promedio entre año y medio, 2 años, una implementación de la norma a un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, pues digamos que en el 2013 acortamos esos tiempos y esos tiempos ya pasaron de ser de 2 años a un año en promedio, ¿sí? Incluso hasta 8 meses. La norma era aceptable o sigue siendo aceptable implementarla. Nació algo que se llama el anexo SL. El anexo SL, ¿qué busca? Busca que esa integración sea total, que pueda integrar cualquier ISO y pueda tener un sistema integrado en mi organización, y hay una persona encargada del sistema integrado eh, en el cual pues no tengamos documentos repetidos, ¿sí? Porque es típicamente qué pasaba, que teníamos políticas y teníamos una política por cada sistema, indicadores para cada sistema, entonces podemos tener es un dashboard general y podemos tener todo integrado. Sin embargo, la norma carecía puntualmente de controles, como el tema de inteligencia de amenazas, que, bueno, en Estados Unidos estamos hablando de inteligencia de amenazas hace unos 6 7 años, eh, y pues que digamos que las organizaciones no eran conscientes, no sabían qué era eso, no conocían qué era Mitre Attack, no sabíamos qué era nada de eso, ¿sí? Con la nueva actualización, pues, ¿qué ganamos? Ganamos esa actualización, ganamos esos controles que eran necesarios hace ya bastante tiempo y que sí estábamos a la espera de esa actualización. Bueno, en la estructura general de la norma, digamos que no tenemos cambios sustanciales, digamos, todas las normas ISO, para los que han implementado la norma, cualquier norma ISO, pues sabemos que tenemos el PHBA, ¿no? El planear, que es saber cuál es el contexto de la organización. Aquí hubo unos cambios muy pequeños en cuanto a el contexto debe ser mucho más aterrizado a lo que me pedían en 2013. Comprender las expectativas de las partes interesadas, ¿sí? Entonces, pues en la primera norma nos pedían, en la 2013, puntualmente nos pedían esas expectativas. Entonces, ¿cuáles eran mis expectativas? Clientes para la parte externa, clientes, proveedores, el gobierno, ¿sí? El estado de cada país. Y en la parte interna teníamos a los socios, teníamos a los empleados y de golpe algún contratista. En el liderazgo, sí, pues seguimos teniendo lo mismo. Hay que definir quién va a gestionar, quién va a liderar estos temas, cuál va a ser la política o cuál va a ser el alcance del sistema como tal. Aquí sí hay algo importante, y es que en el alcance las organizaciones decidían implementar el sistema para un proceso, solo un proceso de la organización, porque tenían afán, por cualquiera de las razones. Ahora la norma está casi que obligando a que es, digamos que la aplicación de la norma sea de forma transversal. O sea, que todos los procesos de negocio tengan implementados controles de seguridad. ¿Pero eso qué implica? Implica irnos al 6, que es tener una metodología de riesgos, analizar los controles, analizar los activos de información y con base en esa metodología de riesgos ver qué riesgos tienen esos activos. No solo ya para la parte interna como tal, seguridad de la información, sino también se están contemplando temas de ciberseguridad. Todo lo que va, todo lo que tiene que ver con el ciberespacio y los activos de información que cada organización maneja en ese ciberespacio. Luego tenemos la parte de soporte, que es quién realmente las personas que están operando el sistema tienen el conocimiento adecuado, ¿sí? Estamos concientizando a las personas en el sistema y en seguridad de la información. ¿Cómo vamos a comunicar el sistema? Esta parte, digamos que es ya general como tal para todas las normas. El hacer ya es operar el sistema como tal. Y ese operar es, y parte fundamental del operar es el tratamiento de los riesgos. Y aquí, pues, digamos que para los que han implementado la norma y para los que no han implementado la norma, es claro que
algo transversal y algo demasiado importante, más que ponerse a implementar controles del anexo A, es tener una buena matriz de riesgos, una buena identificación de activos. ¿Por qué? Porque los riesgos se deberían mitigar con esos activos, con esos controles del anexo A. Entonces, las organizaciones tienden a pensar que la norma es simplemente implementar controles del anexo A, pero no es así. Realmente va mucho más allá. Y parte de lo que yo tengo que hacer y de la parte gruesa de mi proceso como sistema que quiero implementar de seguridad de la información es ese análisis de riesgos, es ese tratamiento de esos riesgos. Luego ya pues yo tengo que verificar que mi sistema esté correctamente implementado, si se han presentado eventos, cómo me impactan mis indicadores, ¿sí? Y luego vienen las auditorías internas. En este punto 9 pues debo hacer auditorías internas, debo traer, hay organizaciones que deciden no certificar la norma y está bien, no está mal. Lo importante es que se implementen los controles. Pero para los que la tienen implementada, surten dos auditorías. Una interna, donde yo contrato a alguien, viene, revisa cómo estoy antes de que venga el ente certificador, ¿sí? Y pues la de certificación o la de recertificación todos los años. Para eso, pues van a salir, en todas esas auditorías salen una serie de hallazgos. Digamos que en esto no ha cambiado la norma, sigue siendo la misma, ¿sí? Y es que yo pues debo mitigar, remediar todos esos hallazgos, esas no conformidades de las auditorías, pues en busca de la mejora continua y la mejora continua pues sigue siendo la misma. Entonces realmente la norma en este apartado, que son los requisitos de norma, pues realmente no ha cambiado mucho, ha hecho mucho más énfasis y se ha vuelto mucho más específica y me ha pedido temas de continuidad, ya lo vamos a ver, mucho más específicos de lo que me pedía la 2013. La 2013 era un poco más laxa, si lo quieren ver así, en aspectos que se vuelven coyunturales en este momento, como la continuidad de negocio, ¿sí? Que en la otra norma era garantice la continuidad de la seguridad. Hablaba de continuidad de la seguridad. Ahora sí nos está diciendo contemple un plan de continuidad de negocio. Entonces esto ya va de la mano con la norma ISO 22301. Bueno, entonces yo hice aquí un breve comparativo de qué realmente está cambiando eh, puntualmente para cada uno de los requisitos de norma, ¿sí? Del 4 al 10. Entonces, por ejemplo, en el contexto de la organización, digamos que uno, como les decía, uno simplemente se hacía su matriz DOFA, pero ahora la norma me está diciendo pilas, la cadena de suministro, ¿sí? Y todas las organizaciones tienen cadena de suministro, todas, independientemente de lo que hagan, de su rol dentro de la sociedad, dentro de un país, todas tienen cadena de suministro. Esto no se estaba contemplando en la 2013, ahora sí lo estamos contemplando. Otra cosa importante es el liderazgo y compromiso. Digamos que ese liderazgo y compromiso, por lo general, estaba en cabeza de una persona, el oficial de seguridad, el oficial de cumplimiento, ¿sí? Pero ahora, ¿qué me dice la norma? Ok, tú tienes un oficial de seguridad, tú tienes un CISO, tú tienes un oficial de cumplimiento, pero ahora yo necesito que dentro de cada proceso de mi organización haya un líder que yo pueda poner ahí, que también sea consciente, que tenga conocimientos, obviamente no como los del CISO como tal, pero sí que tenga conocimientos y que sea capaz de identificar riesgos de manera mucho más ágil de lo que se venía presentando. Entonces, antes estaba el oficial de seguridad y puede ser que los empleados quisieran o no reportar un incidente, y eso pasa mucho, ¿no? Porque pensaban que eso no era un riesgo o no entendían que eso era un riesgo de ciberseguridad o de seguridad de la información. Entonces decidían no reportarlo, no entregar ese conocimiento al oficial de seguridad, ¿sí? Aunque la norma me decía y me dice, sigue diciendo en la 2013, se deben reportar todos los incidentes y bueno, y ahí en incidentes pues cabe todo lo que nosotros conocemos, pero para los empleados o para los líderes de cada proceso, pues de pronto no, eso no era tan claro. Ahora la norma me está diciendo pilas porque
Ya no es solo el oficial de seguridad que me va a venir a responder. Ahora, cada área, cada proceso debería tener un responsable, alguien que tenga el conocimiento y que pueda identificar de manera temprana una amenaza, una vulnerabilidad, un riesgo como tal. Entonces aquí cambiamos un poquito más el enfoque y lo vamos a permear a toda la organización. Los controles, realmente teníamos 118 en la versión 2013, pasamos a 93. Entonces todo el mundo dice, no, pues súper, ¿no? Más fácil. Realmente, pues sí y no. ¿Qué pasa acá? Los controles, pues depende mucho de los riesgos, ¿sí? Los controles dependen mucho de los riesgos que nosotros identifiquemos, porque esos son los que me van a ayudar a mitigar esos riesgos. Sí he llegado a la conclusión que la norma puntualmente pasó para mí como consultor, pasó de unos 8 meses, dependiendo qué tan grande sea la organización, pasó de unos 8 meses a unos 6 meses. Uno puede pensar en este momento, de acuerdo a esa reducción, que realmente se redujeron, pero no fue que los quitaron. No, lo que hicieron fue agruparlos de manera diferente, ¿sí? Y algunos los agruparon en otros controles que ya existían, entonces se redujeron, pero yo tengo que seguir pensando en que esos controles están ahí. Los mismos 118 que teníamos antes están ahí, implícitos en otros controles. ¿Qué es importante acá? Que entraron, esos controles que entraron nuevos, como les decía, sí, sí hacía falta que se agregaran, que se adicionaran, porque pues, todos conocemos a NIST. NIST, el estándar estadounidense, pues en Estados Unidos no es muy común que implementen ISO, más bien implementan es NIST. eh, y NIST ya hace más de 5 años está contemplando temas de seguridad en la nube, temas de ciberseguridad, que de pronto ISO no los estaba teniendo en cuenta. Aquí, pues, puntualmente, el tema de controles, pues, como les digo, depende mucho de los riesgos como tal que yo logre identificar. En cuanto a la operación del SGCI, pues, digamos que antes, no sé, los que han implementado, teníamos unas restricciones a la hora de hacer cambios al sistema, cambios en el alcance, cambios en las políticas, cambios, cualquier tipo de cambio. ¿Qué me está diciendo ahora la norma? Si cambia el contexto de la organización, porque adquirimos otra empresa que es muy común, porque entraron nuevos procesos, pues lo que me dice es simplemente actualice dónde esos procesos impactan el sistema, ¿sí? Y siga adelante, siga operando, siga identificando los riesgos, siga identificando los activos de información y siga operando, ¿sí? La idea de un sistema no es que sea algo estático, que pues, también muchas organizaciones piensan que esto es un tema de hacer documentos. Hagamos políticas, procedimientos y ya con eso cumplimos. No, realmente un sistema va mucho más allá. Y mantenerlo, pues es lo complejo, ¿no? Mantener el sistema es lo complejo. Entonces, cuando uno ya lo está manteniendo, este tema de que no fuera tan flexible los cambios a la hora o me tocara modificar demasiadas cosas dentro de mi sistema, pues hacía que fuera mucho más difícil. Ahora, digamos que se está con este cambio en los controles, puntualmente, pues sí está siendo mucho más sencillo hacer cambios, no solo en la parte de controles, sino en la parte de contexto como tal. Las evaluaciones de desempeño también me está pidiendo la norma, oiga, venga, puntualmente tengo unos indicadores. Todos los que hemos implementado sistemas sabemos que la norma nos exige tener unos indicadores, nos pide tener temas de auditorías internas, ¿sí? Indicadores. Y lo que ahora me dice es, no solo basta con que tú me muestres los indicadores, no. Ahora hay algo muy, muy importante y es que el monitoreo constante. Y entonces ahí tenemos que entrar a hablar de un SIEM y de un SOC como tal. Todas esas herramientas de NOC, SIEM, que me ayudan a inspeccionar, a ver el mundo, cómo está mi organización en tiempo real y me ayuda a tomar decisiones en tiempo real, pues la norma
En la 2013 no me decía, es que usted tiene que implementar un centro de operaciones de ciberseguridad. No, pero aquí implícitamente ya sí me lo está pidiendo. Me está diciendo pilas, porque no solo basta con que usted me muestre indicadores, usted me muestre las auditorías internas y que mitigo esas no conformidades, sino que tiene que haber una, digamos, una evaluación transversal y una monitorización de todo el sistema. ¿Y eso qué implica? Que yo tengo que estar pendiente hasta del último punto que es el empleado y de lo que hay adentro de los equipos de los empleados. Entonces empezamos a hablar de EDR, de XDR y de todos estos sistemas que me permiten ir al detalle, ¿sí? Al detalle de qué es lo que está pasando con la información que está en el último eslabón de la cadena de una organización, que son los empleados y sus dispositivos donde realizan sus labores. La gestión del cambio también tuvo un cambio importante, valga la redundancia, y es que nosotros, pues, la norma 2013 decía, tenga en cuenta la gestión del cambio, ¿cierto? ¿Cómo teníamos en cuenta la gestión de cambio? Tenemos un comité de gestión de cambio, tenemos unos formatos para los cambios, pero de ahí no pasaba, ¿no? Entonces, hacíamos los cambios, los planeábamos, mirábamos cuáles eran los riesgos, implementábamos el cambio, sacábamos conclusiones y cerrábamos el tema. Ahora no. Ahora la norma, además, bueno, estos estaban enfocados más que todo a infraestructura. Entonces, cuando uno veía en 2013, la gestión del cambio era más, eh, vamos a cambiar un servidor, vamos a entrar un nuevo aplicativo. Ahora la norma me dice no. Ahora yo debo contemplar la seguridad en absolutamente todos los procesos y todos los cambios, así no tenga que ver con infraestructura, pues yo debo contemplar una gestión de cambio. Esto, digamos que es mucho más sencillo si la organización tuviera implementado una norma como ISO 9000, que habla de calidad y calidad en uno de sus apartados también habla de gestión del cambio. Pero puntualmente en este apartado, pues la norma me está diciendo no solo basta con que tú estés pendiente de los cambios que estás haciendo a tu infraestructura, si contrataste un nuevo canal de internet, si te fuiste a la nube, sino de absolutamente todos los cambios que se registran en la organización y ver cómo esos cambios me van a impactar en cuanto a seguridad de la información y en cuanto a ciberseguridad. Los cambios puntuales y más importantes son el tema de inteligencia de amenazas, el uso de servicios en la nube, que como les decía, esto no se contemplaba. El tema de continuidad de negocio tampoco se contemplaba. El monitoreo de la seguridad física, simplemente me decían, tenga controles físicos. Ahora me está diciendo, pilas. Sí, tiene controles físicos, tarjeta, biométrico. Ahora, ¿cómo va a monitorear? ¿Qué va a hacer para monitorear esa seguridad física? ¿Cuáles son sus indicadores por ejemplo, de accesos no autorizados de la seguridad física o ese tipo de cosas? Pues ya me los está pidiendo normalmente. Gestión de la configuración, todos los cambios en las configuraciones que se hagan de cualquier sistema, me está pidiendo que los tenga presentes. Eliminación de información. También digamos que en la 2013 era muy laxo el tema de eliminación de información. eh, Ahora me está exigiendo que tenga realmente un procedimiento y un proceso como tal de eliminado de información. No solo la información como típicamente la conocemos de se va una persona, voy a formatear el equipo, ¿sí? Y utilizamos alguna herramienta. A mí me encanta Eraser, pero ahí en el mercado hay muchas más herramientas. ¿Y por qué es importante utilizar herramientas de borrado seguro? Porque estas herramientas me garantizan de que la información no va a poder ser recuperada. Entonces, puntualmente aquí, pues sí está haciendo un énfasis porque está pasando algo y es que nos fuimos a la nube, ¿no? La mayoría ya estamos en un proceso en el mundo, ya el 60% de las organizaciones en el mundo ya se fueron a la nube y se espera que para el 2030 ya el 90% de sus soluciones estén en la nube. Entonces, ¿qué pasa? Que la eliminación de la información en la nube no es algo trivial, ¿sí? Porque cuando uno tiene el dispositivo físico, pues hasta con un martillo puede romper el disco. En este caso, no, porque nosotros no vamos a tener acceso a la infraestructura. Entonces ahí vienen unos retos importantes de cómo vamos a eliminar esa información que estamos subiendo a la nube, ¿sí? Por temas de datos personales, de tratamiento de datos personales para cada país. El enmascaramiento de datos. Entonces, las organizaciones comúnmente, ¿qué hacían?
Cogían los datos, van a hacer un nuevo desarrollo, le pasaban la base de datos al desarrollador, ¿no? Sin ningún tipo de enmascaramiento o ofuscación, como dicen en España, de los datos. ¿Qué significa eso? Yo debería coger la base de datos, si voy a compartir datos y datos, si hablamos de datos personales aún es más grave, si voy a compartir datos, yo debería ofuscar esos datos, o sea, mezclar las tablas. Mezclarlas, ya hay herramientas que permiten hacer ese enmascaramiento de datos y mezclar tablas, por ejemplo, de bases de datos, para que cuando el desarrollador coja esa información, pues no puede identificar a un ser humano real, sino que son una mezcla de datos entre direcciones, apellidos, nombres, que no le va a permitir hacer esa identificación como tal y afectar la confidencialidad. Entonces, la norma aquí sí está siendo muy específica. No significa que en el otro no lo mencionaran. En la norma pasada sí lo mencionaban, pero eran un poco más laxos a la hora de evaluar este ítem. Ahora sí me están pidiendo y que contemple, como me está diciendo, contempló seguridad en la nube. Contémpleme ahora la eliminación de la información, cómo va a enmascarar los datos, cómo los va a descargar cuando los baje la nube, qué va a hacer con esos datos, cómo los va a compartir. Prevención de fuga de datos, que tiene que ver también con esta parte. Ahora me está exigiendo que yo tengo que revisar los redes, sistemas y aplicaciones. Eso no es más que implementar un correlacionador de eventos, herramientas como las que mencionaba, Darktrace, ¿sí? Que me permite correlacionar eventos de diferentes plataformas, ¿sí? Estar pendiente en la red de forma inteligente, digo yo, porque hay herramientas que me permiten hacer eso, pero no de forma inteligente, no utilizan inteligencia artificial, que si los delincuentes están utilizando inteligencia artificial, lo mínimo que yo debería hacer como consultor en ciberseguridad es aplicar lo mismo o incluso herramientas mucho más avanzadas. Pero hay un fenómeno, si ustedes se dieron cuenta en la diapositiva que les mostré en la inicial, es la tercera economía del mundo, el cibercrimen. Es la tercera economía, pero eso no se está dando de manera gratuita, pues, sino que, ¿por qué se está dando eso? Porque los delincuentes y puntualmente los narcotraficantes están utilizando grupos de cibercriminales, ¿sí? Para atacar organizaciones, para lavar dinero a través de bitcoins. Entonces, ellos tienen recursos ilimitados, los ciberdelincuentes tienen recursos ilimitados. Y nosotros como consultores, pues tenemos que, con las herramientas que tenemos, tratar de defender al mundo, ¿sí? Así es, vamos a defender al mundo con esos recursos limitados. Entonces, es una pelea que pareciera que estamos perdiendo, pero no, al contrario, yo creo que nos motiva a seguir adelante y a seguir ayudando a las organizaciones. El filtrado web tampoco era un control puntual de la norma. Ahora me está diciendo pilas con la navegación, porque por ahí, no solo navegando, me puedo contaminar. El correo electrónico, lo que yo les decía, todo lo que esté a través de una aplicación debería ser monitoreado, debería ser controlado y inspeccionado a tal detalle que me permita controlar cualquier tipo de amenaza que pueda llegar por acá. Y otro ítem que ya existía como tal en la norma 2013 que me hablaba de pilas. Tenga una política de desarrollo seguro, tenga unas áreas de desarrollo seguro, contemple hacking ético en el desarrollo, contemple pruebas en el desarrollo, contemple pruebas de carga, pruebas de funcionalidad, documente, control de versiones. Aquí ya me lo puso en un ítem y dice codificación segura. ¿Sí? Puntualmente me está diciendo, y lo que yo les decía, no es que hayan quitado controles, realmente lo que hicieron fue agruparlos y le está dando un énfasis puntual a la codificación. Todos sabemos que las aplicaciones es tal vez el eslabón más débil de las organizaciones y es el eslabón más peligroso dentro de las organizaciones, porque a esto, digamos que cuando uno va a una organización dice, bueno, utilizaron metodologías de desarrollo seguro, responden no. Eh, entonces, no, hemos hecho hacking ético. ¿Qué tipo de hacking ético? No, yo he corrido un analizador de vulnerabilidades como Nessus, pero cuando hablamos de aplicaciones, tenemos que hablar de desarrollo, tenemos que hablar de revisiones de código y tenemos que hablar de algo que se llama Web Penetration Testing, que es una revisión a nivel de aplicación web. Ahí yo no tengo IP. A mí el cliente me entrega una URL y me dice, revíseme a la luz de top 10 de OWASP cómo está mi organización, que no sea susceptible a cross-site scripting, SQL injection, todo tipo de ataques. Enrique, son las 11.
Puedo seguir normal. Hola, pues, a ver, yo creería que podemos seguir sin problemas. Los que tengan que retirarse por alguna razón, no hay problema. Igual se está grabando y lo vamos a compartir. Así que podemos seguir, Andresito, no hay Ok, problema. vale, perfecto. Sigo. Bueno, entonces yo les decía que, y les voy a dar aquí unos tips importantes. Yo puse alguna no, dos, tres herramientas puntuales que yo utilizo en el día a día que me parecen claves para dar cumplimiento a estos controles nuevos de la norma. Y puntualmente, por ejemplo, el de inteligencia de amenazas. Yo puse Darktrace, como les decía, yo conozco varias herramientas en el mundo, conozco QRadar, conozco Splunk, conozco todos los SIEM, los correlacionadores de eventos, y al único que yo le he visto detección de ransomware, aquí puntualmente en Colombia, es a Darktrace. Y me parece que su inteligencia artificial es de otro mundo. Es una herramienta muy poderosa, por eso se las recomiendo, ¿sí? Que me permitiría no solo detectar ese tipo de amenazas de nueva generación, si lo queremos llamar, sino que él además me ayudaría en la detección de amenazas o en la inteligencia de amenazas porque me hace relación, ¿sí? A amenazas que ya están identificadas a nivel mundial, ¿sí? Pero no solo como los 100 que conocemos actualmente, sino que además me permite él de manera automática, que es lo que no pasa con todas las herramientas, bloquear, alertar. El primero bloquea y luego me alerta. Cualquier tipo de intrusión asociada puntualmente a ransomware, que como les decía, es la amenaza de la última década. Yo apenas llevo 18 años en este mundo de la ciberseguridad, ¿sí? Pero para mí es lo peor que he visto en la última década, porque como está afectando a las organizaciones, como los narcotraficantes, los ciberdelincuentes se han aprovechado de esto para lucrarse económicamente, ¿sí? Porque aquí en Colombia, por ejemplo, en México, tengo estadísticas de México, en promedio se paga $500.000 por un ataque ransomware. En Colombia, $36.000 en promedio se paga. Pero si ustedes van a Japón, que es el país que más paga, paga en promedio $2.5 millones por un ataque ransomware. Entonces uno dice, uy, Japón es muy rico, ¿no? Tiene compañías que están dispuestas a pagar ese dinero, que han pagado ese dinero, ¿sí? Entonces ahí uno se da cuenta cómo están las economías del mundo y se da cuenta por qué los delincuentes se metieron en este negocio. Porque es un negocio muy rentable. Porque cuando atacan a Sony, cuando atacan a Google, cuando atacan a estas grandes multinacionales, lo que uno se da cuenta es que ellos terminan pagando. En Colombia, el ataque de IFX, que es el proveedor que les cuento de servicios, pagó cerca de $9 millones. Pero si ustedes van, no nos vayamos tan lejos, yo voy a un evento que se hace en Las Vegas, que se llama el DEFCON, donde nos reunimos 40.000 hackers de todo el mundo a compartir conocimiento. En Las Vegas, el Caesar Palace y el MGM sufrieron el año pasado ataques de ransomware donde tuvieron que pagar, puntualmente el Caesar Palace pagó $9 millones, lo mismo que pagó acá el proveedor. Ellos sí decidieron pagar, MGM no, y es la hora en este momento que todavía no se acaban de recuperar de ese ataque porque decidieron no pagar. Entonces era lo que yo le decía, pues es un delito, es un delito puntualmente pagar, pero las organizaciones y los seguros puntualmente están decidiendo entrar en pagar, en recuperar, y luego miramos cómo mitigamos todo lo que tenemos. Entonces, pues aquí puntualmente, herramientas y la mayoría de servicios que les voy a mencionar y controles que me está pidiendo la norma, pues sí se pueden complementar con temas de SIEM, con temas de pronto un firewall, pero la batalla la estamos perdiendo porque los delincuentes están utilizando inteligencia artificial para los desarrollos, para los despliegues, para crear nuevas amenazas. Entonces si nosotros no utilizamos inteligencia artificial desde la protección, pues es muy difícil controlar. La seguridad en la nube. Entonces, pues Darktrace también tiene su módulo para monitorear temas en la nube. ¿Qué es lo interesante? Que él puede hacer monitoreo de forma híbrida. Si yo tengo una solución en la nube y tengo una solución on-premises,
él es capaz de monitorear la seguridad de los dos entornos, que eso es muy importante. Normalmente yo me integro a través de una VPN, on-premise con la nube, ¿sí? Yo integro las dos cuando tengo temas híbridos y por lo general yo tiendo a dejar de lado la nube o tiendo a dejar de lado el on-premise. Pero esa correlación entre los dos mundos es lo que me permite detectar de forma más rápida amenazas y amenazas como las que les estoy mencionando. En este punto de continuidad de negocio, sí quiero agregar algo y es que, digamos que aquí nos va a tocar implementar 22301 o la metodología que ustedes decidan o el sistema que ustedes decidan. El más conocido es ISO 22301, que es todo el tema, habla de todo el tema de continuidad de negocios y del sistema de continuidad de negocios, ¿sí? Sistema de gestión de continuidad de negocios, que es, como les decía, la norma pasada no me hacía énfasis en un plan de continuidad de negocios, simplemente me decía, contemple la continuidad en caso de que usted tenga un ataque o una amenaza, pero no me hablaba de continuidad de negocio. Aquí ya estamos hablando de continuidad de negocio. Si bien, dice para las TIC, no tiene sentido implementar un DRP cuando yo puedo implementar ya la continuidad para toda la organización. Entonces, en el fondo, lo que me está alentando es a implementar un plan de continuidad de negocios para toda mi organización. El monitoreo de la seguridad física. Esto era algo que no se tenía contemplado absolutamente. Y aquí quiero decir también algo que no se tenía contemplado, es todos los temas de OT y IoT, ¿sí? En las organizaciones estos temas, no todos los CIEM lo hacen, por ejemplo, QRadar no lo hace, Splunk lo hace, pero los costos de Splunk son demasiado altos, Darktrace lo hace, ¿sí? Y hay otras herramientas que de golpe lo hagan, pero las más importantes que les puedo mencionar son esas, porque es importante monitorear cualquier dispositivo de la red, ¿sí? Normalmente, ¿qué piensan las organizaciones? Ah, monitoreemos los logs del servidor, de la aplicación y del firewall, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los controles de acceso, por ejemplo, de los ingresos a las oficinas, a las organizaciones? ¿Qué pasa cuando alguien con una tarjeta intenta más de 3 veces? ¿Qué está pasando con esos registros? Pues yo le respondo, nada, no pasa nada. Ahora lo que me propone la norma es monitoree absolutamente todo lo que pueda, sea por IP, sea por protocolos SNMP, sea por el protocolo que sea, monitoree todas las actividades y permita que una inteligencia artificial sea la que correlacione esa información. Ellos lo que nos están diciendo es, sí, eso puede ser un poco tedioso, un poco difícil, digamos, si uno lo ve desde el punto de vista de revisar actas, de revisar registros, pero una inteligencia artificial lo hace y ya lo tiene embebido, ya simplemente yo lo que tengo que implementar es herramientas que me permitan hacer esa correlación de los dispositivos físicos y no solo de los sistemas como tal, que es lo que viene haciendo el mundo. Y pues es que un ataque no solo viene de un ente o de un sitio remoto, digamos, de una aplicación o a través de correo electrónico, no. Hay algo que se llama ingeniería social, que el término lo inventó un amigo que ya falleció, se llama Kevin Mitnick. Kevin Mitnick inventó esto. Dijo, venga, ¿para qué me mato yo rompiendo el sistema si yo llevo unas flores, me disfrazo del tipo del cable y puedo entrar a la oficina y a través de una herramienta como un Robert Docky o una herramienta de hacking especializado, puedo robar la información o puedo dejarla instalada y ya después tengo acceso desde mi casa? Entonces aquí lo que la norma dice es pilas porque también hemos visto que la seguridad física, si bien hay guardias, hay personas a los ingresos de las oficinas, hay dispositivos que registran el acceso. Eso también lo debería tener en cuenta. Las grabaciones las debería tener en cuenta, ¿sí? Todas las grabaciones, todo lo que se está moviendo en una organización, en un edificio, pues todo eso yo lo debería monitorear. Y cuando se lo dejamos a seres humanos, ¿qué pasa? Pues que o se duermen o no lo revisan o ya se acostumbraron a la pantalla, ¿sí? Por eso es que los pilotos no pueden viajar, no recuerdo si es que no pueden hacer 2 viajes, más de 2 viajes, porque se acostumbran como a los controles. Entonces, eso le pasa a los que monitorean, por ejemplo, en un SOC y están ahí al frente de una pantalla, ya se acostumbran como, no pasa nada, no pasa nada. Y cuando pasa algo, lo ven como normal. O cuando tenemos alertas falsos positivos, igual.
Entonces, pues con una inteligencia artificial no va a pasar eso porque él está trabajando constantemente y es en tiempo real. Gestión de la configuración. Yo con herramientas como ArcTrace pudiera monitorear los archivos, la integridad de los archivos. Entonces, si alguno tiene algún cambio, pues simplemente lo que hago o lo que hace la herramienta es decir, oiga, este archivo que es de sistema no debería haber cambiado. Inmediatamente alerta y bloquea ese equipo, lo aísla de la red. Existen herramientas open source como por ejemplo en Linux, el CHK Rootkit, no sé si lo conocen para los Linuxeros, que también hacen, digamos, algo parecido, pero es manual y no tiene inteligencia artificial. Entonces, tenemos que apuntarle a que nos tenemos que mover a herramientas que me permitan, a través de inteligencia artificial, suplir con estos controles y ayudar a las organizaciones a que no sufran hackeos. Tenemos la eliminación de información. Y aquí, pues, yo les voy a recomendar una. Existen muchas más, pero esta herramienta a mí me ha funcionado de maravilla, además porque tiene más de 10 algoritmos de borrado seguro. Es open source, la pueden usar en sus organizaciones, que se llama Eraser. Y Eraser, además de borrarme de forma segura mis datos, puede ser en un disco duro, una USB, incluso puedo instalarlo en sistemas en la nube y me hace el borrado. En la nube les voy a dar un secreto, un tipcito, y es que en la nube yo lo que puedo hacer y lo que yo normalmente hago es que yo cifro todo el sistema operativo en la nube. Y para no borrar, digamos, cuando a mí me dicen desde baja un servidor, yo lo que borro de forma segura no es todo el sistema, borro las llaves de cifrado. Entonces, al borrar las llaves de cifrado, ya no tengo acceso al sistema. Entonces, ya esa es una forma válida de hacer borrado seguro en infraestructuras en la nube. El enmascaramiento de datos, pues eso sí hay muchas herramientas. IBM tiene su InfoShare, Oracle tiene su forma de enmascarar, tiene su herramienta, Delphis. Existen varias herramientas para enmascaramiento de datos. Esto lo vamos a tener que empezar a ver porque además las organizaciones ya no pueden ni certificarse en 2013, tenían hasta agosto de este año para certificarse en 2013. O sea, en este momento, los únicos que pueden recertificarse en 2013 son los que ya tenían el certificado y quieren mantenerlo por un año más. Los que tengan un sistema de gestión de seguridad de la información y quieran certificarlo por primera vez, ya lo deben hacer sobre 2022. Entonces, cuando ya me vengan a ver, ustedes saben que el incumplimiento de un control puntual, pues es, No un, es, cumple. una, es una desviación de la norma y por ende, pues lo que me dice lo que me va a llevar es una no conformidad. Entonces, si tienen bases de datos, no todas las organizaciones tienen base de datos, no todas las organizaciones requieren enmascaramiento de datos, pero si ustedes están en organizaciones donde requieran enmascaramiento de datos, tengan en cuenta que nos van a empezar a pedir ese tipo de herramientas, ¿sí? Tenemos todo el tema de prevención de fuga de datos. Darktrace lo hace de maravilla. Me permita validar actividades sospechosas en datos puntuales, en archivos puntuales. Pero si ustedes quieren ir un poco más allá, quieren implementar algo en los equipos como tal, los DLPs, pues existen varios, Symantec y McAfee. Darktrace hace algo interesante y es que él me permite mapear los archivos más usados y ver desviaciones que tengan en el comportamiento, que eso me parece genial, ¿sí? Y que no lo he visto en ninguno de estos DLPs que les menciono, ni Symantec ni McAfee. Actividad de seguimiento de redes y sistemas y aplicaciones es el core de esa herramienta. Esa herramienta yo la he visto detectar ransomware, como les digo, como ninguna otra herramienta. Yo realmente con Splunk, Colombia también sufrió un ataque a una entidad de salud que se llama Keralty, que son de Sanitas, Colsanitas, es una prestadora de servicios acá. Ellos tenían Splunk y el gerente salió a decir que Splunk, que ellos tenían Splunk, pero pues que Splunk no era perfecto, que Splunk no... Y efectivamente, ante un ataque de ransomware, yo no he visto que herramientas como QRadar o Splunk sean capaces de detectar este tipo de amenazas. Y sí he visto que Darktrace lo hace. Entonces, se los dejo ahí. Yo no trabajo con Darktrace, pero les dejo esa herramienta. Existen en el mundo varios proveedores y la herramienta está ahí y les recomiendo que la utilicen para las actualizaciones que van a hacer de la norma ISO 27000. Filtrado web, también aquí tenemos que utilizar
digamos que firewall de nueva generación, todos conocemos a Forti, a Checkpoint, a Palo Alto. Ellos, digamos que hacen ese trabajo bien, ¿sí? Pero lo pueden complementar también con Darktrace. Y con codificación segura, aquí necesitamos un complemento entre las metodologías de desarrollo seguro, que existen varias en el mundo, ¿sí? Y herramientas que me permitan monitorear cambios en las aplicaciones. Y esos cambios en las aplicaciones se tienen que hacer de forma inteligente. Y ahí no sirve tener un WAF porque un WAF simplemente me detecta un ataque puntual a la aplicación web, ¿sí? En cambio, cambios en el código, eso solo lo va a detectar herramientas que utilizan inteligencia artificial como Darktrace. Bueno, aquí para concluir, y qué pena que me pasé un poco más la presentación, pero para concluir, la norma ISO realmente es interesante los cambios que se realizaron a esa norma, ¿sí? Es interesante ver cómo se implementan controles que buscan que empecemos a adoptar temas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque las amenazas que tenemos de nueva generación, pues no pueden ser controladas con los controles que actualmente tenemos, ¿sí? Entonces vienen herramientas como Darktrace y todas estas que utilizan inteligencia artificial. No es que Splunk y Curradar no utilicen inteligencia artificial, es que Darktrace lleva utilizando inteligencia artificial ya bastante tiempo. Entonces, sus algoritmos, su forma de evaluar las amenazas, pues lo hace muy ganador en este aspecto. Y pues algo importante, el tema de la migración. Para los que ya tienen 2013, pasar a la 2022 es realmente sencillo. No debería tomar más de 2 meses, 3 meses a lo sumo. Actualizar, hay que actualizar un par de documentos, ¿sí? Actualizar el contexto, hay que ser mucho más específicos. La parte de liderazgo, hay que delegar, hay que ser mucho más específicos en quién de cada área me va a responder por la seguridad de la información. El tema de riesgos, ahora debe ser mucho más puntual. Entonces, ahora yo tengo que ser muy claro en qué aspecto en qué pilar de la seguridad afecta. Entonces, si la integridad, la disponibilidad o la confidencialidad. Antes uno en los análisis de riesgos ponía los tres. ¿Afecta integridad, disponibilidad? No, ahora la norma me dice, no, pilas. Dígame qué pilar. Ah, que afecta a otro, pues ese es otro riesgo. Y eso debería tener otro impacto y debería tener otra probabilidad. Entonces la norma va a empezar a ser mucho más estricta a la hora de calificar y evaluar los riesgos. Va a ser mucho más cuantitativa, que eso pues le hacía falta hace mucho tiempo. La norma ISO 31000 me pedía me pedía desde el 2018 que fuera mucho más cuantitativo. Ahora la norma ISO 27001 se alinea con eso y dice, ahora tenemos que ser cuantitativos. Cuantitativos. Para ser cuantitativos necesito saber cuánto pierdo si se me materializa No ese riesgo. escucha, no te ¿Aló? oigo. ¿Me escuchan? Sí, correcto, ahí lo Sí, sí, escuchamos. se Ok, escucha. listo. Entonces ahí nos vamos a ser un poco más juiciosos a la hora de hacer la evaluación de riesgos. Y pues eso era lo que les quería contar hoy. No sé si tenemos alguna duda, consultas, ¿qué les pareció? ¿Cómo ven esa migración? ¿Cómo ven la inteligencia artificial? ¿Cómo ven las nuevas amenazas? Buenos días. Yo tengo una consulta. Dime, claro que sí. Eso último que estabas hablando del tema de que hay que ser más específicos en el tema de evaluación de riesgos, o sea, en la parte de disponibilidad entre día, pues nosotros lo manejamos. Tenemos una matriz, ¿no? Y pues estamos migrando, o sea, queremos migrar a la nueva norma, la 2022. Ya tenemos Sí, que casi todo estructurado, estamos haciendo el plan de gestión. Pero eso último que dijiste me parece muy curioso. O sea, si yo tengo un activo y, o sea, normalmente se hace así, como se hacía en la 2013. Integridad, disponibilidad y confidencialidad, y evalúo este activo que me representan en cada una de estas, ¿cierto? Ahora se sí, tiene que ser independiente o no, o sea, sí, esa parte no sé. independiente. Sí, independiente. Pues digamos que si tú ya lo tienes, digamos que tienes el riesgo, ¿sí? Y tenías un riesgo que le pegaba a los tres. Normalmente las organizaciones que hacían ponían afectación en el riesgo, ponían afectación de la integridad, disponibilidad y confidencialidad. ¿Sí?
Y era válido, Sí, y era válido dentro de las auditorías. Ahora, ¿qué me está diciendo la norma? No, pilas. Si tienes un riesgo como ransomware, ¿a qué le pega? A la integridad, ¿cómo le pega? Ah, ok, se me afecta la integridad de manera grave. A la confidencialidad, ¿cómo le pega? Ah, si no pago, me van a reportar en la Deep Web, ¿no? Me van a hacer el reporte allá empresas como Ransom House y me tocará Ransom House. Y la confidencialidad, integridad, disponibilidad, la disponibilidad, perdón, ¿cómo se me va a afectar la disponibilidad? Entonces, no es el mismo impacto, para que lo tengas claro, no es el mismo impacto dependiendo del pilar que yo esté evaluando. Puede ser el mismo, puede ser la misma amenaza, puede ser la vulnerabilidad, pueden ser las mismas, pero no es el mismo impacto. Entonces, lo que me dice la norma es, pilas, evalúe correctamente el impacto porque no es el mismo impacto en cuanto a integridad, no es el mismo impacto entre la confidencialidad y no es el de la disponibilidad. El de la disponibilidad es tal vez el más alto. Entonces me está haciendo como segregar muy bien y entender que no, que en un riesgo no podemos mezclar integridad y confidencialidad o disponibilidad y confidencialidad, que debo ser muy juicioso a la hora de evaluarlos y saber cuál es el impacto real. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de continuidad de negocio, ¿no? Empezamos a hablar de BCP, de DRP, que antes no hablábamos, hablamos del DRP y ya con eso pasábamos. No, ahora me está pidiendo un plan de continuidad de negocio, puntualmente. Entonces, todos esos impactos yo los tendría que llevar allá. Los impactos relacionados, por ejemplo, con la disponibilidad, los tengo que llevar a esa matriz, a ese Business Impact Analysis que yo tengo que hacer. Y cada uno se trata de forma diferente, porque dependiendo del impacto, también depende la recuperación que yo pueda tener de ese proceso o de ese activo o de esa operación. ¿Sí? sí, señor. Vale. ¿Qué otra duda Muchas, tenemos? no sé si tienen dudas en el chat, me las escriben por acá, yo las leo. Hablan algo de Netscope, tú sabes, seguridad Sí. en la nube, aplicaciones SaaS, detección y ¿Qué respuesta a preguntan con amenazas. NetScope? ¿Netscope puede prevenir fuga de datos? A ver, no sé. Hasta ese detalle no sé. Sé que es una herramienta que permite el monitoreo también de las redes, ¿sí? Pero a ese detalle como tal, no lo sé. No lo sé puntualmente con NetScope. Estoy viendo a ver qué más. Wazoo, bueno, Wazoo es un Ah, SIEM, WhatsApp ¿no? para monitoreo, sí, sí, sí. De hecho, aquí en varios data centers en Colombia puntualmente utilizan WhatsApp. Es una buena herramienta. No sé si ustedes conocen Savix. Para mí la mejor es Savix y es open source. Savix es para mí tal vez la mejor herramienta para hacer todo el tema de NAC, ¿sí? Perdón, de NOC, de Network Operation Center. Todo el tema de monitoreo de hardware, de servicios. Yo utilizo muchos Savix. Para mí es la mejor, es muy fácil de implementar y también es open source. WhatsApp tienes que pagar. Y la mayoría de centros de data center acá utilizan WhatsApp, pero Savix también es una muy buena opción para el tema de monitoreo de hardware y software dentro de los servidores y infraestructuras. Una pregunta, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Sigue. Con relación, si yo voy la norma a una auditoría, ¿cómo presento yo ante una auditoría el uso de una herramienta free? Ok, Savi es una herramienta free. Un correo electrónico es una herramienta free o puede ser de código abierto más bien. Utilicémoslo más bien ese concepto. Y si voy a hablar de MFA, eh, ¿cómo asocio o cómo? Porque tengo entendido que si me llega el auditor y muestra una herramienta free, no está catalogada como una herramienta que se pueda servir de evidencia de trazabilidades ante una auditoría. Un correo, webmail o correo de código, o sí, de GNU o código abierto, ahí ya comenzamos a tener inconvenientes en el momento de implementar un MFA
porque no es una herramienta que te deje respaldada de pronto por un fabricante, un soporte, etcétera. ¿Cómo alineo yo la 27000 con ese tipo de herramientas de código abierto? Ok, bueno. Ahí hay que diferenciar dos cosas. El concepto free es para la casa. Entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más fácil, es el WinRAR, el NIDX, ¿sí? Son herramientas que son free para tu casa. Cuando hablamos de una organización, es totalmente válido utilizar, por ejemplo, servidores CentOS 7. CentOS 7 está basado en Linux, que es un desarrollo de Oracle. Oracle compró Red Hat y yo en la organización utilizo CentOS 7, es open source. ¿Cuál es la diferencia entre free y open source? Open source es que tiene una herramienta, es un software que me permite, ¿sí? No significa que no tenga soporte. Eso depende de qué aplicación. Por ejemplo, Linux y puntualmente CentOS, si bien no tiene, digamos, un soporte como tal, yo sí podría obtener un soporte por parte de Red Hat en caso de que yo tenga un daño en un CentOS. Eso, uno. Dos, yo puedo hacer modificaciones al código, puedo hacer despliegues, puedo hacer depuraciones, puedo hacer cambios en el kernel puntualmente del sistema operativo. En cuanto a Savix, Savix es una herramienta open source y no deberían decirte que en una auditoría, porque además la norma no te dice el cómo, te dice qué. Entonces, ahí no la vas a sustentar como free, ¿sí? Sino como una herramienta open source. El tema del soporte de Savix, para hablar de Savix puntualmente, tú entras a la página de Savix y ahí dice, adquiera soporte. Realmente yo nunca lo he usado, no he necesitado pagar porque es que la herramienta es muy estable, como todo lo que está basado en Linux, muy estable y muy intuitiva, muy fácil de usar. En Colombia, puntualmente, voy a hablar de Colombia, en la mayoría de empresas que yo conozco he implementado, que tiene ISO 27001 certificado, he implementado Savix sin problema y los auditores al contrario, la recomiendan porque es una herramienta que no tiene costo, ¿sí? Y que además me da todas las funcionalidades que yo requiero para monitorear mi infraestructura. Entonces, ahí tienes que tener cuidado es con el término free, digamos, que pronto bajas una herramienta y dice free, pero cuando uno ve en el agreement, dice free para la casa, para entorno empresarial me tienes que pagar. Por ejemplo, el WinRAR, todo el mundo lo usa, pero no saben que eso se puede usar en la casa. Si tú quieres utilizar una empresa, hay que pagar. Entonces, eso mismo pasa, digamos que es diferente al tema open source. El tema open source es una comunidad que tiene código abierto, que uno puede proponer cambios, puede meterle la mano al código, lo que no pasa con herramientas, por ejemplo, Wazoo. Tú compras Wazoo y Wazoo te toca pedirle soporte para hacer algún cambio, para hacer alguna integración. Con Zabbix no. Si tú sabes programar, los iniciadores o los monitores los puedes hacer y los puedes subir y los compartes en la comunidad. Esa es la gran diferencia, pero a ti no te pueden decir en una auditoría que no te aceptan una herramienta open source, ¿sí? O de código abierto. Eso no te lo pueden decir porque además la norma no me dice que yo tengo que tener, todo el software tiene que ser licenciado y pagado. En ningún lado lo dice. Dice, oiga, mire cómo va a monitorear, no dice cómo. Por eso yo les recomendaba, oiga, pilas, hay muchas herramientas en el mercado. A mí me encanta ArcTrace, hay otras. El único que lo he visto detectando ransomware es ArcTrace. Pero hay muchas, hay muchas. Y como tú mencionas, hay otras que son open source, que de pronto no sean tan buenas, que de pronto no integren inteligencia artificial. Eso es otro tema. Y sí pasa mucho, ¿sí? Sí pasa muchísimo eso. Que, bueno, pues es que como es código abierto, puede que tenga algunas debilidades, pero las que yo les estoy mencionando son herramientas top dentro del open source. Por ejemplo, hay una herramienta que también les recomiendo y para hacer backups que se llama Bacula, que casi nadie la recomienda, nadie la menciona, perdón.
pero es una herramienta súper poderosa. Me permite hacer backups de cualquier tipo a través de proxies, me permite hacer integraciones con soluciones en la nube y es open source. Eso no significa que sea mala, al contrario. Yo he utilizado Acronix, he utilizado Beam Backup. Cuando la organización no tiene los recursos, ¿sí? Para invertir en una herramienta como Acronix, pues este tipo de herramientas pueden solucionar el problema. Porque el problema, ¿cuál es? El control me dice que tengo que hacer backups. No me dice cómo ni con qué, ¿sí? Y yo con solo tener open source, con Bacula, que en su página dice esta herramienta es open source, también me ofrece soporte. Ahí hay un link donde dice, ¿quieres soporte? Me puede pagar tanto al mes y ya tiene soporte. Pero las puedes usar. Aquí mi recomendación es, utilicen herramientas open source hasta donde puedan, hasta donde, digamos, sus conocimientos también, ¿no? Porque es que las herramientas open source, si ustedes ven, sobre todo este tema de Zabbix, Bacula, pues requiere tener conocimientos en Linux. Y si no tenemos esos conocimientos en Linux, va a ser muy complejo desplegarlas, ¿sí? Y ahí es donde a empresas de consultoría se aprovechan y dicen, bueno, ven, yo te la monto, te la administro. Pero si tienes conocimientos en Linux, es una muy buena opción porque además te evitas todo el tema de licenciamiento. Pero ya para cosas mucho más avanzadas, sí, yo no recomiendo. Ya ahí tendremos que hablar de Darktrace, tenemos que hablar de amenazas de nueva generación, tenemos que hablar de herramientas, ahí sí, como dicen, pagas como Darktrace. Ok, correcto, por eso es la salvedad, me autocorrigí, hablé fue, quité la palabra free Sí, y utilicé fue las de código abierto, ajá. porque si están en organizaciones donde las recomendaciones salen a flote y quedan por escrito, donde ese tipo de herramientas sí o sí tienen que estar soportadas por el distribuidor Pero puedes pagar el o digamos, soporte, puedes pagar el correcto, soporte. Sí, correcto. hay una que les voy a recomendar aquí. Les voy a dejar otros avisos parroquiales. No sé si conocen Prosmox. Prognos es una herramienta que permite hacer virtualización como VMware, ¿sí? Pero es open source. Se las dejo ahí porque es una herramienta tremenda, excelente. Todos en el mundo hacker la utilizamos para subir máquinas virtuales. Revísenla. De pronto hay organizaciones, tú dices, la política de mi organización es pagar todo, tener todo licenciado. Sí, pero hay que diferenciar entre el pago y el soporte. Que yo entiendo el miedo. Oiga, venga, usted va a montar eso, ¿quién va a soportar? Ah, no, mira, paguemos la suscripción anual de soporte y ellos nos dan soporte de todo lo que montemos sobre esa herramienta. Bueno, Ahí aquí estaban preguntando, a ver, ahí están preguntando sobre Lumun, están preguntando ¿sobre qué? ¿Sobre sobre qué? CrowdStrike. Creo que CrowdStrike, ahí, CrowdStrike, las estadísticas que mostré son de CrowdStrike. CrowdStrike es una herramienta increíble, increíble. CrowdStrike también es una herramienta top. Eh, También la recomiendo. Ahí hay que entrar a ver, es el tema de los costos, ¿sí? CrowdStrike, que estas estadísticas que les mostré de los ataques en la nube, de los adversarios, es un reporte que saca todos los años CrowdStrike. Entonces, CrowdStrike la recomiendo 100% en el DEFCON, en los eventos de ciberseguridad que hay en Estados Unidos y puntualmente el Black Hat y el DEFCON, pues es muy bien, está muy bien reputada, pero pues hay que ver los costos, ¿no? No estamos en Centroamérica, Suramérica, entonces ese tema le puede pegar muy duro a las organizaciones. Hay que entrar a evaluar de pronto otras herramientas, pero CrowdStrike la recomiendo. y también dependen, bro, acá hablan de Lumun. A ver, hay unas herramientas que están enfocadas a diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, Lumun es muy cloud. Cuando yo tengo ambientes casi 100% cloud, Lumun es muy bueno. Cuando tengo ambientes híbridos, temas on-premise, ahí ya empieza a perder efectividad. Ahí Darktrace Eh, es mejor, sí. es mejor, por ejemplo, versus un CrowdStrike, tienen alcances diferentes. CrowdStrike está enfocado a EDR o a XDR, ¿no? Un EDR yo tengo que ver Así un es. XDR, tengo que instalarle agentes. Darktrace no tengo que instalar ningún agente. Pues. Ajá. Guasu es un 100, no está enfocado a 100. Digamos que ahí son. No, ni Pero siquiera podemos tener WhaSub esa. es un 100. WhaSub es más un NOC, un Network Operation Center, para validar temas de RAM, de disco duro, de servicios. Eso hace WhaSub, igual que Savix, por eso mencioné Savix.
De acuerdo. ¿Segura? ¿No hay que comprar nada? Proxmox, ¿cierto? Es la herramienta. Prosmox, sí, úsenlo, pruébenlo. A mí me encanta. Lo uso para mis clases, pues porque yo dicto materias de análisis de vulnerabilidades y enseño a hackear a los muchachos de maestría y especialización aquí en Colombia y en Salvador. Y lo utilizo mucho para todo el tema de las POC y todos los escenarios que les despliego para hackear. Úsenla, también se puede utilizar, lo he visto en entornos empresariales, lo he recomendado en entornos empresariales. Si lo pueden usar, úsenlo porque es muy estable, es muy, muy estable. Y también tiene soporte, uno puede pagar el soporte. Ustedes entran a la página de Prosmox y ahí está, soporte. $90 el año, $90 el mes, dependiendo de la organización, qué tan grande, cuántas máquinas va a desplegar, es el soporte. Pues es una herramienta que no tiene licenciamiento como VMware. Entonces es una herramienta muy, muy, muy robusta, muy buena, tiene muy buen soporte. Entonces también la pueden usar. Dicen, Alexander, ¿algún IDS que puedan recomendar? IDS, pues realmente IDS ya trae amarrado el IPS. Puntualmente no, eso ya es como un commodity que traen los dispositivos de seguridad perimetral. Entonces tú compras Forti y el Forti ya te hace IDS, IPS, además te hace WAF, te hace antivirus, te hace anti-malware. Huawei lo mismo. Ahí les recomiendo mucho Huawei por temas de costos. Yo a Huawei lo conocí hace 8 años, cuando llegaron aquí a Colombia. Digamos que ellos tenían unos dispositivos increíbles, pero nadie los conocía. Entonces hicimos una alianza estratégica, decidimos implementar Huawei, empezar a trabajar aquí, y Huawei ahora en Colombia se ganó uno de los negocios más grandes, 65.000 millones de pesos en una entidad de gobierno, para implementar toda la infraestructura Huawei. Huawei tiene algo particular y también se los tengo que decir, y es que antes en el mundo de 10 routers que había en Internet, 9 eran Cisco, ¿sí? De routers que reciben el Internet, ¿sí? Sí. Ahora, esto es al revés. De 10 routers, 9 son Huawei. Y Huawei, no sé si ustedes saben, pero Huawei tiene la red 5G más importante del mundo y los desarrollos de 5G más importantes del mundo. Entonces, ahí yo les recomiendo, ¿sí? Si no tiene algún tipo de restricción por temas de país, Huawei es una excelente opción. Cuesta menos de la mitad de lo que cuesta un FortiGate, el más Eh, chiquitico, y tiene el doble de Andrés, capacidad. Entonces, y ellos ya les hacen todo esto. Palo Alto también lo hace, Checkpoint también lo hace, pero hay que ver los costos. Yo al final les digo, hay herramientas que no son en el extremo, que hacen la misma funcionalidad o mejor, me prestan mejor servicio. Entonces hay que entrar a evaluar, pero eso pues también es como con la experiencia y con lo que uno ha implementado. eh, Andrés, una consulta, pero Huawei desde 2017, desde Estados Unidos, todos esos equipos y lo mismo que ZTE, le encontraron tema de vulnerabilidad y comenzando este año, en Europa comenzó a restringirse también muchas partes del tema de Huawei. Para la muestra que acá en Colombia hay tiendas Huawei que ya cerraron, digamos que a nivel de celulares, pero si estamos mirando a nivel lineal de redes y comunicaciones, que donde comenzó el fuerte de ellos, esa parte ya está vetada por Estados Unidos y dentro de las matrices, inclusive la línea gobierno, estoy tratando de poner empresa del gobierno, dentro de las matrices de compatibilidades, porque eso tiene que ser una licitación que debe ser abierta para cualquier tecnología. Sí. Dentro de la entidad que yo trabajaba, nos cuidamos fue no contratar una herramienta. Estamos buscando un sistema de circuito cerrado de televisión, ¿sí? Sí, Un NBR. sí, Bueno, el de hoy en día es orientado a redes y se estaba buscando que sí, dentro de la matriz de compatibilidades no estuviera vetada por Estados Unidos. Entonces estaba todo el tema terminó lo que anteriormente se llamaba Samsung. Hoy en día no me acuerdo cuál es el nombre que fue a nivel de circuito cerrado de televisión. Pero Huawei efectivamente está vetado por Estados Unidos y hay muchas empresas que se fijan de esa matriz de compatibilidades porque ya como todo se volvió un mundo digital, todo se volvió ciberseguridad, esos equipos siguen vetados por Estados Unidos y uno pues tendría que
seguir como esas recomendaciones, no es una obligación, pero sí es una Sí. recomendación porque llega uno a hacer integración de servicios. Una empresa norteamericana o europea que exige, que tiene esa matriz de restricciones, de recomendaciones, pues Huawei quedaría uno quemado con el tema de Huawei. Gracias. Bueno, ahí te cuento un tema con Huawei. Huawei realmente fue Donald Trump. Donald Trump hizo un anuncio hace un par de años, 5 años, creo que fue, 5 años, donde dijo que Huawei los estaba espiando, ¿sí? Y ahí nació todo el tema. Y Huawei, pues digamos que Huawei tiene varios negocios. Uno es storage, otro es seguridad, otro es routing, otro es redes 5G y las nuevas redes que están desplegando. ¿Qué pasa? En Colombia, puntualmente, como tú lo mencionas, algunas organizaciones, no todas, decidieron hacer caso a esa restricción que el gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, hizo. ¿Y qué pasó? Huawei decidió, ¿sí? Dijeron, listo, Google no me puede prestar los servicios del celular, ya tenían un sistema operativo. Intel, los equipos Huawei tenían un procesador Intel, pero Huawei ya tenía sus propios procesadores. ¿Qué pasó con Intel? Intel tuvo líos porque más del 70% de los procesadores se los compraba Huawei. No sé si tú sabías eso. Entonces, ¿qué pasó? Que Intel le pidió a Donald Trump que algunas cosas no las bloqueara. De hecho, no todo está bloqueado, ni todos los servicios están bloqueados, ¿sí? Para efectos de servicios, como tú mencionas, el celular, claramente eso hubo un bloqueo comercial puntualmente, ¿sí? Es como Kaspersky. Estados Unidos lo acaba de decretar como un antivirus espía por el tema de Rusia, pero es que Kaspersky ya no es ruso. Su operación no está en Rusia, pero más o menos eso fue lo que pasó. En Colombia, ¿cuál es mi experiencia y en el mundo realmente? Son equipos muy buenos, son tecnologías muy avanzadas, ¿sí? Y tienes razón, aquí en Colombia, puntualmente, tenemos algunas entidades que no es que lo tengan vetado, realmente es que en Colombia las entidades públicas trabajan con Fortigate, punto. Las licitaciones están amarradas a Forti, punto, ¿sí? Pero hay organizaciones que no, entonces deciden darse la oportunidad. El SENA, que es una de las entidades más grandes del país, optó por Huawei y fue el negocio más grande que se ha firmado de tecnología en Colombia. Entonces, depende mucho de la organización, depende mucho de la entidad. Hay muchas que ya, como te digo, sacan una licitación donde te piden hacer escaneo de OCR. Entonces, cuando tú vas a ver, el único equipo en Colombia que se puede comprar en Colombia es Palo Alto, que vale el triple, o FortiGate, que maneja OCR. Los demás ya quedan por fuera. Entonces, aquí también Colombia es muy difícil el manejo, pero también hemos tenido casos exitosos en Brasil, puntualmente, en Ecuador, en Chile, donde no hay ningún tipo de restricción para este tipo de equipos. Entonces, pues, dependiendo, como les digo, yo solo les doy recomendaciones, les menciono, porque los equipos, primero por costo, son muy rentables, muy, digamos, a largo plazo, pues en costos es tremendamente económico. Y segundo, porque las funcionalidades y el soporte que tiene eso es increíble. Huawei invierte el 60% de sus utilidades en desarrollo. Ellos tienen una universidad propia de ellos para desarrollos. Entonces, uno ve eso en los equipos. Uno ve equipos que tienen los Huawei tienen DLP en el firewall. En los firewall que ellos venden, el del más chiquitico te maneja un DLP. Entonces uno dice, ¿quién maneja DLP? Nadie. Entonces, pues bueno, son recomendaciones, son puntos de vista. Solo les doy acá como ideas y cosas que desde mi experiencia he utilizado y me ha funcionado muy bien. Muchas gracias, Andresito. Eh, Pues bueno, yo creo que ya podríamos ir cerrando, pues no sin antes agradecerte por este tema tan bueno, por todas tus recomendaciones, pues con toda la experiencia que tienes trabajando ya poco más, casi como casi 20 años, ¿no? En temas Sí, así es. de ciberseguridad, creo que son muy valiosas. Podríamos tener esas conversaciones uno a uno con quien necesiten. Nos escriben, vamos a compartir la presentación, vamos a compartir el video
del webinar. Si quieren que revisemos específicamente de alguna herramienta, de oiga, ¿cómo es Topos versus tal? ¿Qué es mejor? ¿Qué no sé qué? Pues podemos sentar y con mucho gusto darles nuestras recomendaciones. Entonces, Andresito, hermano, muchas gracias, de A verdad, ti, Quique. por toda esa sabiduría. Muchas gracias a todos y pues que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, buena tarde, hasta luego a Muchas todos. gracias por la información, Hasta muy luego. amable. Muchas Que estén Feliz fin bien. de gracias, muy semana. amables. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego, gracias.